¿Va el dinero público para financiar la sanidad, para financiar la educación, los servicios sociales? Esa es la gran pregunta que nos hacemos tantas veces, ¿no? Y nos gustaría contestar que sí, pero visto lo visto, hoy, José, hemos desayunado con una noticia que nos ha dejado boquiabiertos. Lo primero, muy buenos días, José, y gracias por estar con nosotros una vez más. Y es que tal y como titulábamos el programa de hoy, la Unión Europea y Europa en general, Alemania en concreto, oye, pues parece que están financiando al que tú y yo hemos llamado el buen terrorista, ¿no? El jefazo del nuevo régimen sirio, que ya sabemos cómo se las está gastando, degollando incluso a niños, ¿no? Desde que ha llegado al poder. Y parece, José, que han hecho un acuerdo con este señor y no solamente le van a dar dinero, sino que además le han pedido inmigrantes porque no hay natalidad en Europa. Y este es un tema que nos ha dejado boquiabiertos. Sí, lo hemos comentado, ¿no? En esos programas, muy buenos días a todos, en los que nos referíamos a cómo era posible que desde Occidente se le diera la bienvenida a un buen terrorista tras la salida de un mal dictador. Bueno, es algo que nos había dejado muy chocado, pero es que ayer Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores en funciones alemana, se fue a hacer la reapertura de la embajada alemana en Damasco, en Siria, y nos regaló una serie de afirmaciones que a mí por lo menos pues me han dejado muy triste, ¿no? En primer lugar ha dicho que les van a dar 50 millones más de ayuda, 50 millones de euros de ayuda a este nuevo régimen de Al-Jolani, ahora llamado Al-Shara, y que hacían un llamamiento para que se enviara más inmigración de allí a Europa, porque como los europeos han decidido tener una tasa de natalidad baja, pues los necesitamos y los necesitamos rápidamente. Una Annalena Baerbock que en lo personal o lo profesional, ahora en cuanto deja de ser ministro de Asuntos Exteriores, se va a ser presidente de la Asamblea General de la ONU a Nueva York, quitándose de en medio a una diplomático que tenía el puesto, pero para colocarla a ella una vez salga del gobierno, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto te pone los pelos de punta, te pone los pelos de punta porque se une un anuncio el pasado 17 de marzo de la Unión Europea donde se le prometen 2.500 millones de euros al nuevo régimen sirio, ¿no? Y tras las masacres de cristianos, de drusos, de alawitas, más de 1.000 personas muertas y los tibios, pero verdaderamente tibios, mensajes en redes sociales de diferentes líderes de la élite europea, uno se queda, no en disonancia cognitiva, porque ya sabemos lo que hay, pero uno se queda por lo menos, vamos a decirlo de manera coloquial, de bajón cuando uno escuche estas barbaridades, ¿no? Es algo absolutamente abracadabrante, igual que lo que ha ocurrido con el arresto del principal líder de la oposición en Turquía por parte de Erdogan, ha denominado al principal partido de la oposición como un movimiento violento y arreglado y para adelante, porque como hay que hacer negocios con él, desde el punto de vista militar, el punto de vista de la inmigración, el punto de vista de la compra del gas, pues ahí lo dejamos, ¿no? Claro, al final, esta mañana, no te he hecho caso, Xavi, me he vuelto a poner el debate en la 1 de Televisión Española, que sé que me lo tienes prohibido, pero... Mira que te digo que es malo para la salud, José, pero no me haces nunca caso, ¿eh? Y fíjate que ese debate en el Parlamento que hubo ayer era como, no sé, como el nivel y el tipo de aseveraciones que se escuchan allí son de tipo, no sé, presentación o debate de bachillerato, que ha habido un profesor que les ha contado así por encima, organizaciones internacionales, conflictos en el mundo, la geopolítica, tal, les hace así como 3 o 4 horas de charla y de presentaciones y luego los niños, los chavalitos al día siguiente pues debaten. Se veía el abrazafarolismo, uno tiene que estar a favor o en contra de algo, no puede estar en el medio defendiendo los intereses nacionales, se repiten soniquetes y relatos baratos, es decir, era una discusión de un nivel muy poco superior a un primero o un segundo de bachillerato. Yo creo que no, es que de hecho es inferior a lo que podría haber en un aula con chavales más o menos inteligentes. Yo Me creo además que quedo... está siendo José muy benevolente, porque yo la última vez que tuve la ideica de ver un debate de estas características, acabé escandalizado porque el caca culo pedo pis que pueden decir dos bebés, con perdón de la grosería, pues tiene más nivel que lo que llega a ver en ese tipo de debates del Parlamento español.
Sí, es algo penoso de observar que no tengamos más nivel para conversar, para debatir, para presentar puntos de vista en geopolítica, para defender en definitiva los intereses nacionales españoles y demás, ¿no? Y volviendo a ese acto lamentable en la embajada alemana en Damasco, pues el barbudo no le daba ni la mano a Annalena Baerbock. Se la lanzó así varias veces, el barbudo se negó a darle la mano. No sé, yo no sé cómo vamos a ganarnos el respeto, ¿no? En la esfera internacional cuando hay ministros de Asuntos Exteriores, en teoría representando al país más importante de la Unión Europea, haciendo el ridículo de esta forma, ¿no? Y quizá como pequeño apunte, ¿no? A todo lo que estamos comentando, señores, todavía no hay nadie encausado por todos los escándalos de corrupción últimos en el Parlamento Europeo. Haberlos habido muchos, pero os acordáis del Qatar Gate, el Marruecos Gate, ahora el Huawei Gate, ¿no? Con el tema de China, pues bueno, todavía no ha pasado nada. Todavía no ha pasado nada y de hecho lo que se ha filtrado en La República, el periódico italiano, es la carta que le habían enviado los parlamentarios a diferentes comisarios europeos, en concreto a 3, hablando de racismo tecnológico contra China. Mira que hemos conocido palabras, ¿no? Como dicen en Madrid. Esto hay que meterlo en el manual del progre, aquel que dejamos a medias, José, ¿te acuerdas? Sí. Pues ahora resulta que a estos que firmaban la carta han encontrado de momento trazabilidad de 46.000 euros pagados. Se venden barato, ¿eh? Se vender el alma al diablo bastante barato, pero bueno, hablan de racismo tecnológico. Bueno, pues otra expresión que tenemos que conocer para entender el mundo de hoy, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería contar hoy. Yo, desde luego, hoy es un día de estos que estás de bajón, ¿no? Que es que no te puedes creer que haya ministros que vuelen en avión oficial para contar estas barbaridades, que permitan ser o que se dejen ser humillados por parte de terroristas y que esté ignorando toda la élite occidental las masacres que ha tenido lugar allí a todas estas personas. Nadie ignoró las masacres que estaban ocurriendo en Gaza, donde, por cierto, y sorpresivamente ha habido cientos de palestinos, no muchos más, pero unos cuantos, que han tenido valor de manifestarse en Gaza contra los terroristas de Hamás. Pero, en fin, es algo muy triste y vamos a dejar para mañana, para suscriptores, pues todo esto del kit de supervivencia de la Unión Europea, las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin al desastre ucraniano-ruso, y hablar de la reapertura del Nord Stream y que están comentando ahora desde Alemania con relación a esta cuestión. Hay muchos temas que nos dejamos en el tintero, pero creo que es importante que hoy en Geopoder Actualidad sencillamente destaquemos que hoy más que nunca nos seguimos avergonzando de esos que se llaman representantes de la ciudadanía, que no los ha elegido nadie y que están ahí diciendo estas barbaridades, ¿no? Y paseándose por el mundo haciendo que Europa, con perdón, dé pena. Pues mañana continuamos y mañana llegan esos temas interesantes en ese programa que, como todas las semanas, vamos a reservar a aquellos que hacen posible que Geopoder funcione. Son todos aquellos que pagan 20 eurillos al año y pueden disfrutar cada viernes de un programa con criterios de fondo. José, te voy a pedir para, de alguna manera, dejar un poco el caramelito, ¿no? Un titular de lo del kit de supervivencia que parece que está teniendo tanto titular y tanto río de tinta, ¿no? en la prensa internacional. Cuéntanos, un titular para mañana. Relato y relato. Bueno, pues hay que ir a ese relato y relato. Mañana contaremos más sobre este asunto y os invitamos a los que todavía no forméis parte de nuestra comunidad a que entréis en geopoder.net, a que os suscribáis, que 20 euros no es nada, y cada viernes podréis disfrutar de este programa con criterios con mucho más fondo que nos trae José Papí. Ya sabéis que José Papí lleva más de 30 años en el mundo internacional, dedicándose no solamente a la empresa, sino también al mundo académico. Por lo tanto, los criterios que ofrece pues dan siempre la diana, porque tiene, como decimos, esa larga trayectoria a sus espaldas. José, mañana más y mejor. De acuerdo, un abrazo muy grande.